El aire frío de la mañana cortaba el pequeño pueblo como cristal roto. La escarcha se aferraba a las esquinas de las ventanas con dedos blancos y crueles, mientras el viento despiadado azotaba las calles empedradas, sin mostrar misericordia hacia quienes se atrevían a desafiar su furia helada. En la acera desigual cerca de la iglesia centenaria, una mujer anciana con cabello plateado como hilos de luna, recogido bajo un gorro de punto descolorido y remendado, caminaba con pasos lentos y medidos, sus manos delgadas y venosas aferrando con determinación una bolsa de lona gastada que había conocido mejores tiempos, llena de papas pequeñas y pan del día anterior que había conseguido con descuento en la panadería. Nadie en el pueblo conocía realmente su nombre. Para la mayoría de los habitantes que pasaban por las calles, cada día absortos en sus propias preocupaciones y rutinas, era simplemente la mujer silenciosa y casi invisible que aparecía por la panadería cada martes por la mañana, caminando con una ligera cojera que había adquirido con los años y una mirada distante en sus ojos grises que parecían haber visto demasiado dolor y demasiada soledad. Su abrigo azul marino era demasiado delgado para el invierno brutal que se había instalado en la región, remendado cuidadosamente en los codos con tela de diferente tono, y sus zapatos negros estaban agrietados en las suelas como la tierra seca, apenas resistiendo contra la nieve que se acercaba amenazante desde las montañas cercanas. Ruth Delgado no hablaba mucho con nadie, no pedía favores ni limosna, no se quejaba de su suerte ni buscaba compasión en los rostros de los transeúntes. Simplemente caminaba cada semana al pequeño mercado del centro del pueblo y regresaba a su modesta habitación alquilada, como lo había hecho durante años, con la resignación digna de quien ha aprendido a sobrevivir con muy poco y la esperanza silenciosa de quien aún cree en la bondad fundamental del mundo, a pesar de toda evidencia. En contrario, pero esta mañana particular de febrero, el hielo que cubría las piedras del pavimento decidió ser especialmente cruel con ella. Su pie derecho, enfundado en el zapato gastado, resbaló súbitamente sobre una placa de hielo transparente como el cristal. La bolsa de lona voló de sus manos como un pájaro herido, esparciendo su contenido modesto por el suelo helado. Las papas rodaron hacia la calle como pequeñas pelotas marrones. El pan se deslizó por la acera y ella cayó fuertemente sobre el pavimento implacable con un sonido seco que resonó en el aire matutino como un disparo, un golpe que cortó el silencio del amanecer y heló la sangre de cualquiera que pudiera haberlo escuchado. Por un momento que pareció eterno, el mundo entero se detuvo en suspenso. Luego inexorablemente siguió su curso indiferente. La gente continuó pasando de largo con prisa, envuelta en sus abrigos caros y sus preocupaciones personales. Los automóviles siguieron circulando por la calle, sus conductores demasiado ocupados con sus teléfonos o sus pensamientos para notar a la anciana caída en el suelo. El mundo siguió girando como si nada hubiera pasado, como si una vida humana no yaciera ahora en peligro sobre las piedras heladas. Algunos transeúntes ocasionales miraron en su dirección. Ninguno se detuvo a ayudar. Una mujer joven y bien, vestida con un abrigo de lana elegante y botas de cuero fino, acercó a su hijo pequeño un poco más hacia su cuerpo, cuando vio a Ruth en el suelo, y murmuró algo despectivo sobre esta gente, entre dientes, como si la pobreza fuera una enfermedad contagiosa de la cual había que protegerse. Un hombre joven con auriculares blancos conectados a su teléfono inteligente pisó cuidadosamente por encima de las verduras esparcidas, sin siquiera quitar la vista de la pantalla que absorbía toda su atención, como si Ruth fuera simplemente otro obstáculo urbano que sortear en su camino hacia destinos más importantes. Incluso el tendero de la pequeña tienda de la esquina, un hombre de mediana edad que había visto la caída desde detrás del mostrador de su establecimiento, apartó deliberadamente la vista, fingiendo estar intensamente ocupado, organizando el cambio en la caja registradora antigua, como si no haber visto oficialmente el accidente lo eximiera de cualquier responsabilidad moral. Ruth yacía allí sobre las piedras heladas, su respiración formando pequeñas nubes de vapor en el aire frío, su cadera derecha gritando con un dolor que la atravesaba como cuchillos afilados.
Sus ojos grises se movían lentamente alrededor, buscando con desesperación creciente algo, cualquier cosa, que se pareciera remotamente a la bondad humana, a la compasión, a la simple decencia que había creído durante toda su vida que existía en el corazón de las personas. Pero en esos momentos cruciales, mientras el frío del suelo se filtraba a través de su ropa delgada y el dolor se intensificaba, nada de eso llegó a ella. El silencio era ensordecedor, roto, solo por el viento implacable y el sonido distante del tráfico que continuaba su flujo normal, indiferente al drama humano que se desarrollaba en esa esquina olvidada del pueblo, hasta que una voz profunda e inicialmente insegura pero cargada de genuina preocupación rompió a través del viento cruel como un rayo de luz solar atravesando nubes de tormenta. «Señora, ¿está herida? ¿Puede escucharme?» Ruth giró la cabeza, lentamente hacia la fuente de esa voz salvadora, el movimiento enviando nuevas ondas de dolor a través de su cuerpo magullado. Un hombre, tal vez de 35 años, con cabello castaño, ligeramente desordenado por el viento, y ojos marrones llenos de una preocupación genuina que no había visto en mucho tiempo, se arrodilló cuidadosamente a su lado sobre el pavimento helado. Su abrigo negro estaba ahora salpicado de nieve y humedad, pero no parecía importarle en absoluto que su ropa se estuviera arruinando. Sus ojos expresivos no mostraban prisa, impaciencia o el tipo de incomodidad que la mayoría de las personas experimentan cuando se enfrentan al sufrimiento ajeno. Solo la veía a ella, realmente la veía como si fuera la única persona que importara en todo el mundo en ese momento preciso. No parecía importarle que sus verduras se hubieran derramado por toda la acera, creando un desorden que otros tendrían que sortear. No se fijó en que su bufanda de lana barata se hubiera deslizado de su cuello arrugado, dejando expuesta su piel pálida al aire cortante. No prestó atención al hilo de sangre que corría desde su labio inferior, donde se había mordido durante la caída. Solo la veía a ella como un ser humano en necesidad, merecedor de cuidado y compasión. Con un movimiento extraordinariamente gentil, tocó su hombro con la punta de los dedos, como si fuera algo frágil y precioso que podría romperse con demasiada presión. ¿Puedo ayudarla a incorporarse? ¿Siente dolor en algún lugar específico? Ruth trató de formar palabras, pero su voz salió como poco más que un susurro tembloroso débil, como las hojas secas movidas por el viento otoñal. Creo que me lastimé la cadera. No puedo levantarme». Él asintió con comprensión inmediata, quitándose los guantes de cuero con manos que temblaban ligeramente, no por el frío, sino por la urgencia emocional de la situación. «No se preocupe por levantarse ahora. Primero vamos a asegurarnos de que esté abrigada y cómoda. Luego nos ocuparemos del resto paso a paso». Con una facilidad que provenía claramente de una fortaleza real, no solo física sino espiritual, la ayudó cuidadosamente a sentarse contra la pared de piedra de la iglesia centenaria, moviéndola con la delicadeza de alguien que entiende la fragilidad del cuerpo humano y la dignidad inherente de cada persona, sin importar su edad o circunstancias. Luego, sin dudarlo ni por un segundo, se quitó su propio abrigo de invierno, revelando un suéter de lana gris debajo, y lo envolvió cuidadosamente alrededor de los hombros frágiles y temblorosos de Ruth, asegurándose de que la protegiera del viento cortante. El abrigo olía a una colonia suave y a la calidez de alguien que se cuidaba bien, pero más que eso, olía a bondad, a decencia humana, a la clase de compasión que Ruth había comenzado a creer que ya no existía en el mundo moderno. «Alguien, por favor, llame una ambulancia», gritó hacia la calle su voz, llevando una autoridad natural que hizo que algunos transeúntes se detuvieran finalmente y prestaran atención a la escena que se desarrollaba frente a la iglesia. Pero cuando los segundos pasaron sin respuesta, cuando quedó claro que ninguno de los peatones que ahora se habían detenido a mirar como espectadores curiosos tenía la intención de involucrarse activamente en la situación, él no dudó ni perdió tiempo en recriminaciones inútiles.
Simplemente sacó su teléfono móvil del bolsillo interior de su suéter y marcó el número de emergencias con dedos ágiles y seguros. «Necesito una ambulancia en la calle principal, frente a la iglesia de San Miguel», dijo con una voz que se mantenía firme y controlada, a pesar de las circunstancias. «Una mujer mayor se ha caído y posiblemente tiene una fractura de cadera. Sí, estoy con ella ahora. No, no puedo moverla. Entendido, esperaremos aquí». Mientras esperaban la llegada de los servicios de emergencia, él permaneció arrodillado junto a Ruth, hablándole en voz baja y tranquilizadora, contándole sobre el clima, sobre la belleza de la arquitectura de la iglesia, sobre cualquier cosa que pudiera distraerla del dolor y del miedo que podía ver claramente reflejados en sus ojos grises. Sus palabras eran como un bálsamo cálido en medio del frío brutal del invierno. «¿Cómo se llama, señora?», preguntó gentilmente, tomando una de sus manos entre las suyas para darle calor. «Ruth», susurró ella, sorprendida por la pregunta. Hacía tanto tiempo que alguien había mostrado interés genuino en conocerla como persona, en lugar de simplemente como una presencia molesta o invisible. «Ruth Delgado». «Es un nombre hermoso, Ruth. Yo soy Carlos Mendoza. Es un honor conocerla, aunque me gustaría que fuera bajo circunstancias más agradables». Minutos que parecieron horas después, finalmente llegó la ambulancia, sus luces rojas y azules, pintando patrones coloridos en la nieve y las paredes de los edificios circundantes. Los paramédicos profesionales eficientes vestidos de uniformes azul marino trabajaron con competencia técnica para evaluar la condición de Ruth, pero Carlos no pudo evitar notar una cierta frialdad clínica en su trato, como si ella fuera más un problema médico que resolver que un ser humano que sufría. «¿Edad?», preguntó uno de los paramédicos a Carlos, asumiendo automáticamente que él era un familiar. «No estoy seguro», respondió Carlos honestamente. «Tal vez 75, 80 años. ¿Familia?». Carlos miró a Ruth, quien negó casi imperceptiblemente con la cabeza, sus ojos llenándose de una tristeza profunda que le partió el corazón a él. «No hay familia presente», dijo Carlos, sintiendo cada palabra como una puñalada, mientras los paramédicos preparaban cuidadosamente a Ruth para el transporte al hospital, elevándola en una camilla con movimientos mecánicos y eficientes sus pocas pertenencias, aún esparcidas por el suelo helado, como evidencia muda de la crueldad casual del destino. Algo extraordinario y completamente inesperado estaba a punto de suceder. Las verduras que había comprado con tanto cuidado con sus escasos ahorros permanecían abandonadas entre la nieve y la suciedad, pisoteadas por los pies indiferentes de los curiosos que finalmente se habían acercado para observar el espectáculo desde una distancia segura. Justo antes de que las puertas traseras de la ambulancia se cerraran con su sonido metálico y final, Ruth, reuniendo las últimas reservas de energía que le quedaban en su cuerpo, dolorido, extendió una mano temblorosa y logró tomar la manga del suéter de Carlos, deteniéndolo justo cuando él comenzaba a alejarse, resignado a dejarla ir hacia un destino incierto en manos de extraños profesionales. «Tus ojos», dijo con una voz tan suave que apenas era audible por encima del ruido del motor de la ambulancia y las conversaciones de los espectadores. Su voz sonaba como hojas secas susurrando secretos al viento otoñal. «Se ven exactamente iguales. Iguales a como se veían todos esos años atrás, cuando eras apenas un niño». Carlos parpadeó con confusión, inclinándose más cerca para escuchar mejor su corazón, comenzando a latir con una rapidez inexplicable. «Perdón, ¿qué dijo?» «Cerca del río Azul», continuó Ruth, su voz ganando fuerza con el esfuerzo de la memoria, como si estuviera desenterrando un tesoro enterrado durante décadas. «Era invierno como ahora. Tú eras un niño pequeño, tal vez, de 10 años. Llevabas una chaqueta azul brillante que se veía nueva. Te caíste a través del hielo». El mundo entero pareció detenerse para Carlos en ese momento.
El tiempo se congeló tan completamente como el agua del río en aquella mañana terrible de su infancia. Los sonidos de la calle se desvanecieron hasta convertirse en un zumbido distante e insignificante. Los rostros de los curiosos se volvieron borrosos e irrelevantes. Solo existían las palabras de Ruth y los recuerdos que comenzaban a emerger desde las profundidades de su mente, como burbujas de aire, subiendo desde el fondo de un lago profundo. La miró fijamente mientras los recuerdos lo golpeaban con la fuerza de un tsunami emocional. Él tenía 10 años. Su familia se había mudado recientemente al pueblo desde la capital, huyendo de las dificultades económicas que habían arruinado el negocio de su padre. Era enero, un mes de frío brutal y aislamiento social. Él no conocía a nadie en el nuevo lugar, no tenía amigos, no tenía nada familiar que lo consolara. Sus padres estaban tan consumidos por el estrés financiero y los problemas de adaptación que apenas notaban su existencia excepto para regañarlo por hacer ruido o por necesitar cosas que no podían permitirse comprar. Ese día particular había caminado solo hasta el río que bordeaba el pueblo, atraído por la belleza traicionera del hielo, que brillaba como cristal bajo el sol pálido del invierno. El hielo parecía sólido, invitador como una pista de patinaje natural que prometía aventura y diversión. Pero cuando se aventuró demasiado lejos de la orilla segura, confiando en la superficie engañosa, el hielo se agrietó con un sonido como el de un disparo, traicionándolo de la manera más aterradora posible. El agua helada lo había golpeado, como un puño gigante hecho de miles de agujas de hielo. El shock del frío había expulsado todo el aire de sus pulmones en un grito silencioso de terror puro. Recordaba vívidamente la sensación de pánico absoluto, la imposibilidad desesperante de encontrar la superficie, mientras el agua helada llenaba sus pulmones y la corriente subterránea lo arrastraba hacia la muerte. Y luego, justo cuando comenzaba a perder la conciencia, cuando la oscuridad empezaba a reclamarlo, para siempre aparecieron esas manos fuertes y decididas, tirando de él hacia arriba, hacia el aire, hacia la vida. Una voz suave pero firme le había dicho que respirara, que se calmara, que todo iba a estar bien. Alguien lo había envuelto en un chal que olía a lavanda y a bondad maternal. Alguien había frotado sus manos entumecidas hasta que la circulación regresó dolorosamente. Alguien había permanecido con él hasta que pudo respirar normalmente otra vez y hasta que el color regresó a sus labios azules. «Tú fuiste quien me salvó», susurró Carlos, su voz quebrada por la emoción que amenazaba con abrumarlo completamente. «Eras tú. Después de todos estos años, eras tú». Los ojos de Ruth se llenaron de lágrimas que brillaban como pequeños diamantes en la luz de las linternas de emergencia. Sonrió con una expresión que mezclaba dolor físico con una alegría profunda y sorprendente, como si hubiera estado esperando este momento durante décadas, sin saber realmente que lo esperaba. «Recuerdo perfectamente esos ojos», dijo su voz, ahora más fuerte, más clara. Marrones como la tierra rica, llenos de terror en ese momento, pero también llenos de vida, de potencial. Nunca pude olvidarlos, aunque solo te vi durante unos minutos. Las lágrimas comenzaron a rodar libremente por las mejillas de Carlos, mientras se aferraba a la mano de Ruth como si fuera un ancla en medio de una tormenta emocional. «Traté de encontrarte después. Pregunté por todo el pueblo. Describí a la mujer que me había salvado, pero nadie sabía quién eras. Era como si hubiera sido un ángel que apareció y luego se desvaneció». «No era un ángel», dijo Ruth suavemente. «Solo era una mujer que vio a un niño en peligro y hizo lo que cualquier persona decente habría hecho». «Pero no fue cualquier persona decente», insistió Carlos, su voz cargada de una gratitud que había llevado durante 25 años sin poder expresar. «Fuiste tú. Y ahora es mi turno de salvarte». El paramédico más joven se acercó con impaciencia profesional. «Señor, tenemos que irnos».
El hospital está esperando. Carlos miró a Ruth con determinación renovada. Voy contigo. No te voy a dejar sola. No tienes que... Sí tengo que hacerlo, interrumpió Carlos firmemente. Me salvaste la vida hace 25 años. Ahora es mi turno de cuidarte. El Hospital General de San Patricio era un edificio, blanco y estéril, que se alzaba como una fortaleza médica en las afueras del pueblo, sus ventanas reflejando la luz gris del cielo invernal, como ojos ciegos y sin expresión. Dentro de sus pasillos que olían a desinfectante y a la tristeza acumulada de miles de historias humanas, Carlos se sentó en una silla de plástico naranja, en la sala de espera, observando el desfile constante de batas blancas enfermeras apuradas y familias preocupadas que constituían el ecosistema cotidiano del lugar. Una enfermera de mediana edad con cabello gris, recogido en un moño severo y una expresión que sugería años de haber visto demasiado sufrimiento humano, se acercó a él con una carpeta en las manos y una mirada que evaluaba su potencial económico, antes que su humanidad. ¿Señor Mendoza? Su voz tenía la eficiencia fría de alguien que ha aprendido a mantener distancia emocional como mecanismo de supervivencia profesional. Tengo algunas preguntas sobre la paciente Ruth Delgado. Por supuesto, respondió Carlos enderezándose en la silla incómoda. ¿Cuál es su relación con la señora Delgado? Carlos dudó por un momento buscando las palabras adecuadas para explicar una conexión que trascendía las categorías familiares tradicionales. Ella me salvó la vida cuando era niño. Nos perdimos el contacto, pero nos hemos reconectado hoy. La enfermera lo miró con una mezcla de escepticismo y confusión, que claramente indicaba que esa no era una respuesta que encajara en las casillas predefinidas de su formulario. ¿Es usted familiar directo? ¿Esposo, hijo, hermano? No, pero... Entonces me temo que no puedo discutir su condición médica con usted, interrumpió la enfermera con la autoridad fría de la burocracia institucional. Las regulaciones de privacidad son muy estrictas. Solo los familiares directos tienen derecho a información médica. Carlos sintió una frustración creciente que amenazaba con convertirse en ira. Pero ella no tiene familia. Está completamente sola. En ese caso, el hospital asignará un trabajador social para manejar su caso. Si no tiene familia, seguro médico completo o medios económicos significativos, será evaluada para transferencia a una institución de cuidado público una vez que se estabilice médicamente. Las palabras cayeron sobre Carlos como una sentencia de muerte. Una institución de cuidado público. Había visitado esos lugares durante su trabajo en servicios sociales años atrás. Eran almacenes humanos donde las personas iban a esperar la muerte, no a vivir con dignidad. Quiero pagar todos sus gastos médicos, dijo súbitamente, sorprendiéndose a sí mismo con la firmeza y certeza de su declaración. La enfermera parpadeó claramente, no esperando esa respuesta. ¿Perdón? Todo. Quiero cubrir todos los gastos médicos de Ruth Delgado. Tratamiento, medicamentos, terapia, lo que necesite. Y quiero que sepa que tiene apoyo familiar. Señor, eso podría ser muy costoso, especialmente si necesita cirugía o rehabilitación a largo plazo. ¿Estás seguro de que comprende las implicaciones financieras? Completamente seguro, respondió Carlos sin vacilar. ¿Qué necesito hacer para oficializar esto? Durante las siguientes horas, Carlos navegó a través de un laberinto de formularios, autorizaciones y conversaciones con administradores hospitalarios que parecían más interesados en verificar su capacidad de pago que en el bienestar de Ruth. Finalmente, después de proporcionar información financiera y firmar múltiples documentos, obtuvo permiso para ver a Ruth y para ser consultado sobre su cuidado. La encontró en una habitación pequeña y sin ventanas en el tercer piso, conectada a varios monitores que emitían pitidos suaves y constantes.
Su rostro se veía aún más frágil bajo las luces fluorescentes implacables, pero sus ojos se iluminaron cuando lo vio entrar. «¡Carlos!», susurró extendiendo una mano débil hacia él. «No esperaba verte otra vez». «¿Dónde más estaría?». Se sentó en la silla de visitante junto a la cama tomando su mano cuidadosamente. «¿Cómo te sientes?». «Como si me hubiera pisado un elefante», admitió con una sonrisa débil que no logró ocultar completamente el dolor en sus ojos. «Los doctores dicen que tengo una fractura en la cadera, pero que probablemente no necesitaré cirugía si tengo cuidado». «Esas son buenas noticias». Ruth lo estudió con ojos que habían visto mucho mundo. «Carlos, no tienes que quedarte aquí. Estoy segura de que tienes familia, trabajo, responsabilidades. No puedes pasar tu tiempo cuidando a una anciana que...». «Ruth», la interrumpió gentilmente. «Hace 25 años tú me salvaste de ahogarme en el río, pero me salvaste de algo más que eso». «¿A qué te refieres?». Carlos respiró profundamente preparándose para compartir algo que nunca había contado a nadie. «Mi familia había pasado por tiempos muy difíciles. Nos habíamos mudado aquí porque no podíamos permitirnos vivir en la capital después de que mi padre perdiera su negocio. Yo me sentía invisible, como si no importara a nadie en el mundo». Se detuvo reuniendo coraje para continuar. «Ese día en el río no fue completamente un accidente. Yo quería que algo pasara. Quería que mis padres se dieran cuenta de que existía». Ruth escuchó en silencio, sus ojos llenos de comprensión sin juicio. «Pero cuando realmente me caí, cuando el agua helada me golpeó, me di cuenta de que no quería morir. Y cuando tú me salvaste, cuando me envolviste en tu chal y me dijiste que todo iba a estar bien, fue la primera vez en meses que alguien me había mostrado verdadera bondad». «¡Carlos!». Después de eso encontré la fuerza para seguir adelante. Mis padres eventualmente se estabilizaron. Yo hice amigos en la escuela. Las cosas mejoraron. Pero nunca olvidé a la mujer que me había salvado. Durante años he buscado maneras de encontrarte, de agradecerte». Ruth cerró los ojos, lágrimas silenciosas, deslizándose por sus mejillas arrugadas. «Yo también me sentía muy sola ese día. Acababa de jubilarme después de 40 años de enseñanza, y por primera vez en mi vida adulta no tenía un propósito claro. No tenía niños que necesitaran mi ayuda. Entonces, ¿nos salvamos mutuamente?». «Parece que sí». Durante los días siguientes, mientras Ruth se recuperaba lentamente en el hospital, bajo el cuidado de doctores que ahora la trataban con más respeto, desde que sabían que alguien se responsabilizaba por sus gastos, Carlos comenzó una investigación personal sobre la vida de la mujer que lo había salvado. Quería entender cómo alguien que claramente había sido una fuerza positiva en el mundo había terminado tan sola y vulnerable. Comenzó preguntando discretamente por el pueblo, mencionando el nombre de Ruth Delgado a comerciantes vecinos, cualquiera que hubiera vivido allí durante décadas. Las respuestas que recibió lo llenaron gradualmente de una mezcla de asombro y indignación creciente. «¿Ruth Delgado?», exclamó María González, la propietaria de la panadería local, una mujer robusta de 60 años con manos perpetuamente enharinadas y ojos bondadosos. «Dios mío, la señorita Ruth fue mi maestra de segundo grado hace más de 40 años. ¿Cómo está? Hace años que no la veo por aquí». «Está en el hospital», explicó Carlos. «Se cayó en el hielo y se fracturó la cadera». El rostro de María se llenó de horror genuino. «No, está bien. Necesita algo. Esa mujer cambió mi vida». «¿Cómo?». «Yo venía de una familia muy pobre. Mis padres trabajaban en las granjas y no sabían leer ni escribir. Cuando llegué a la escuela estaba muy atrasada comparada con los otros niños, y algunos maestros ya habían decidido que no tenía futuro académico». María se limpió las manos en el delantal antes de continuar, sus ojos brillando con el recuerdo. «Pero la señorita Ruth
Nunca se rindió conmigo. Se quedaba después de clases para enseñarme. Venía a nuestra casa los sábados con libros y materiales. Cuando no teníamos dinero para útiles escolares, ella los compraba con su propio sueldo. Cuando llegaba a la escuela sin desayunar porque no había comida en casa, ella me daba de comer de su propia lonchera. ¿Hizo eso por muchos estudiantes? Por todos los que lo necesitaban. La señorita Ruth es un ángel. Sin ella, nunca habría aprendido a leer correctamente, nunca habría terminado la escuela, nunca habría podido abrir esta panadería. Carlos continuó su investigación, y en cada conversación emergía una imagen más clara de quién había sido Ruth. Delgado en su vida profesional. En la ferretería, el propietario, un hombre de 65 años llamado Roberto Herrera, se emocionó visiblemente cuando Carlos mencionó su nombre. ¿La señorita Ruth? Sus ojos se llenaron de lágrimas inmediatas. Ella salvó a mi familia durante la crisis económica de los años 80. Mi padre había perdido su trabajo y yo estaba a punto de abandonar la escuela para trabajar y ayudar en casa. Tenía solo 12 años. ¿Qué hizo ella? Habló con mis padres, los convenció de que la educación era la única manera de romper el ciclo de pobreza. Luego organizó un sistema donde yo podía trabajar unas horas en la escuela, después de clases, limpiando aulas, organizando materiales. Y ella me pagaba lo suficiente para que mi familia pudiera sobrevivir sin que yo abandonara los estudios. Roberto se detuvo para controlar su emoción antes de continuar. No solo eso. Cuando llegó el momento de los exámenes de bachillerato, ella me prestó dinero para los materiales, me ayudó a estudiar, incluso me llevó personalmente a la ciudad para presentar los exámenes porque mi familia no tenía automóvil. Gracias a ella pude continuar mis estudios y eventualmente abrir este negocio. Historia tras historia, emergió cada una revelando una nueva faceta de la generosidad extraordinaria de Ruth. Ana Morales, ahora una próspera contadora, recordó cómo Ruth había intervenido cuando Ana tenía 15 años y vivía en una casa donde su padrastro bebía y se volvía violento. La señorita Ruth notó los moretones que yo trataba de ocultar con maquillaje, explicó Ana con voz temblorosa. En lugar de ignorarlo o simplemente reportarlo a las autoridades, ella se involucró personalmente. Me ayudó a encontrar un lugar seguro donde quedarme, habló con servicios sociales, me consiguió una beca para terminar la escuela. Sin su intervención no sé qué habría sido de mí. Carlos se sentó en un banco del parque central del pueblo, esa tarde abrumado por las historias que había escuchado. Ruth no había sido simplemente una maestra, había sido un pilar de compasión para toda una generación de niños necesitados. Había usado su salario modesto y su tiempo personal para cambiar literalmente cientos de vidas. Pero eso hacía aún más perturbadora la siguiente parte de su investigación. A medida que Carlos profundizó en la historia reciente de Ruth, descubrió una serie de eventos que lo llenaron de indignación y tristeza. La transición de Ruth de maestra respetada a anciana invisible no había sido gradual. Había sido el resultado de una serie de traiciones y abandonos que revelaban lo peor de la naturaleza humana. La primera parada fue el edificio de apartamentos, donde Ruth había vivido durante los últimos años de su carrera docente y los primeros años de su jubilación. El administrador, un hombre de 40 años llamado Fernando Ruiz, con traje mal ajustado y actitud despectiva, lo recibió en una oficina pequeña que olía a tabaco rancio y ambición frustrada. ¿Ruth Delgado? Ruiz consultó unos archivos, polvorientos. Ah, sí. La inquilina problemática del apartamento 3B. Finalmente tuvimos que desalojarla hace unos meses. ¿Problemática? Carlos sintió su sangre comenzar a hervir. Mire, señor Mendoza, yo dirijo un negocio aquí, no una obra de caridad. Ella había estado atrasada en el alquiler durante meses. La mantuvimos por lástima más tiempo del que deberíamos, pero eventualmente llegó el momento de tomar decisiones.
Comerciales difíciles. ¿Cuánto debía? Unos 300 euros en total. No es mucho para usted o para mí, pero ¿para una pensionista? Se encogió de hombros con indiferencia calculada. ¿Y no se les ocurrió hablar con servicios sociales, buscar algún tipo de asistencia para ella? Ruiz rió con una sonrisa desagradable. ¿Para qué tenemos una lista de espera de inquilinos que pueden pagar sin problemas? Además, ella traía elementos indeseables al edificio. Elementos indeseables. Antiguos estudiantes suyos que no habían tenido éxito en la vida. Algunos con problemas obvios de drogas, otros que habían estado en prisión. Venían a llorarle sus problemas, y ella siempre les daba dinero que, claramente, no podía permitirse dar. Los otros inquilinos se quejaban constantemente. Carlos sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Me está diciendo que la desalojaron porque ayudaba a personas necesitadas? La desalojamos porque no pagaba el alquiler y porque su actividad afectaba negativamente la tranquilidad del edificio. Es así de simple. ¿Dónde se fue después? Del desalojo. No es mi responsabilidad rastrear exinquilinos, respondió Ruiz con frialdad. Escuché rumores de que había encontrado una habitación en el lado pobre del pueblo, pero eso no es asunto mío. Carlos salió de esa oficina sintiendo una mezcla de rabia y determinación que no había experimentado antes. La imagen que estaba emergiendo era la de una mujer que había sido castigada por su propia bondad, abandonada por una sociedad que habíase beneficiado enormemente de su generosidad durante décadas. Su siguiente parada lo llevó a un barrio deteriorado en las afueras del pueblo, donde las casas eran pequeñas, las calles estaban llenas de baches y la esperanza parecía en corto suministro. Encontró la dirección que había obtenido de un vecino, una casa pequeña y descuidada donde una mujer llamada Carmen Vázquez alquilaba habitaciones a personas desesperadas. Carmen Vázquez era una mujer de mediana edad con ojos duros y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Cuando Carlos le preguntó sobre Ruth, su expresión se endureció aún más. Ruth sí estuvo aquí unos meses. Mujer tranquila, muy limpia. Siempre pagaba a tiempo, aunque fuera poco. No daba problemas. ¿Por qué se fue? Mi hijo regresó de la capital. Había perdido su trabajo allá y necesitaba un lugar donde quedarse. Tuve que pedirle a Ruth que se fuera para hacer espacio para Miguel. ¿Su hijo? Una voz áspera desde el interior de la casa interrumpió la conversación. ¿De qué hablan? Un hombre de unos 35 años apareció en la puerta con ojos inyectados en sangre y aliento que olía a alcohol barato, mezclado con resentimiento. Miguel, este señor pregunta por la mujer mayor que se quedaba en el cuarto trasero. ¿La vieja Ruth? Miguel rió con crueldad. Bien que se fue. Siempre tenía visitas raras, gente llorándole sus problemas. Y el ruido que hacía por las noches, caminando de un lado a otro murmurando cosas. ¿Qué tipo de visitas? Preguntó Carlos, aunque tenía una idea de la respuesta. Perdedores principalmente. Ex estudiantes suyos que no habían logrado nada en la vida. Venían a pedirle dinero, y la estúpida vieja siempre les daba lo que tenía, aunque probablemente nos debía alquiler a nosotros. Carlos sintió sus puños cerrarse involuntariamente. ¿Dónde fue después de que la echaron de aquí? No tengo idea ni me importa, respondió Miguel con indiferencia cruel. Probablemente encontró otro lugar donde ser una molestia. Miguel, no seas tan duro, intervino su madre, aunque sin real convicción. Era una mujer decente, solo que... Bueno, a veces la bondad es un lujo que uno no puede permitirse. Mientras Carlos caminaba de regreso a su automóvil, esas últimas palabras resonaron en su mente como una sentencia condenatoria sobre el estado de la humanidad. La bondad es un lujo que uno no puede permitirse. ¿Cómo había llegado el mundo a un punto donde la compasión se consideraba un lujo
en lugar de una necesidad básica de la civilización. Esa noche Carlos regresó al hospital con una determinación renovada y una comprensión más profunda de la injusticia que Ruth había enfrentado. La encontró despierta mirando por la pequeña ventana de su habitación hacia las luces de la ciudad que brillaban en la distancia como estrellas terrestres. «¡Carlos!», sonrió cuando él entró. «No, esperaba verte tan tarde. No podía dormir», admitió acercando la silla a su cama. «Ruth, he estado preguntando por el pueblo sobre ti». Una sombra de preocupación cruzó su rostro. «¿Y qué has descubierto?» «Que eres una heroína que ha sido tratada como una marginada, que has cambiado literalmente cientos de vidas y que la gente te ha abandonado precisamente por esa bondad que te define». Ruth suspiró profundamente, sus ojos llenándose de una tristeza que había llevado durante años. «Carlos, las cosas no siempre son tan simples como parecen. Cuéntame tu versión de la historia». «Cuando me jubilé hace 10 años pensé que tendría tiempo para disfrutar de los frutos de 40 años de trabajo duro. Tenía algunos ahorros, una pensión modesta pero suficiente, y planes de viajar, leer, tal vez, hacer trabajo voluntario». Se detuvo para tomar un sorbo de agua del vaso junto a su cama. «Pero luego comenzaron a venir mis antiguos estudiantes. Al principio me llenaba de alegría verlos escuchar sobre sus vidas, sus familias, sus éxitos. Pero gradualmente me di cuenta de que muchos de ellos estaban pasando por tiempos muy difíciles». «¿Qué tipo de dificultades?» «Todo tipo. Some había perdido trabajos, otros tenían problemas con las drogas o el alcohol, algunos habían estado en prisión y no podían encontrar trabajo. Varios tenían hijos enfermos y no podían pagar la atención médica. Otros simplemente se habían perdido en la vida y necesitaban a alguien que los escuchara sin juzgarlos». Ruth miró hacia la ventana perdida en recuerdos dolorosos. «Al principio solo les daba consejos, los escuchaba, los consolaba. Pero cuando veía a un ex estudiante con hijos que no tenían comida, o cuando alguien venía a contarme que iba a perder su casa, ¿cómo podía negarme a ayudar? Así que les dabas dinero, todo lo que podía. Mi pensión, mis ahorros, todo. Sabía que era imprudente, pero estos eran mis niños, ¿entiendes? Los había visto crecer, había invertido años de mi vida en su educación. No podía darles la espalda cuando más me necesitaban». Carlos sintió una mezcla de admiración y frustración. «Pero te estabas destruyendo financieramente». «Lo sé. Mi hermana Carmen, que murió hace 3 años, me advertía constantemente. Mis vecinos se quejaban de las visitas problemáticas. El administrador del edificio me decía que estaba atrayendo elementos indeseables. Pero ¿cómo podía explicarles que estos elementos indeseables eran seres humanos que habían confiado en mí cuando eran niños?» Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Ruth. «Gradualmente perdí todo. Primero mis ahorros, luego no pude pagar el alquiler completo, luego me echaron. Cada vez que encontraba un nuevo lugar, los antiguos estudiantes me encontraban y el ciclo se repetía. No porque fueran malas personas, sino porque genuinamente no tenían a nadie más a quien recurrir». «¿Y nunca consideraste decir que no?» Ruth lo miró con ojos que habían visto demasiado sufrimiento. «Carlos, cuando enseñas durante 40 años, cuando ves a niños de 7 años llegar a la escuela con moretones, o sin comida o con ropa rasgada, cuando los ves crecer y luchas para darles esperanza, no puedes simplemente apagar estos sentimientos cuando se vuelven adultos con problemas. Pero te has sacrificado completamente. Tal vez. Pero mira lo que mi sacrificio está produciendo ahora», señaló hacia Carlos. «Te está permitiendo estar aquí cuidándome. Está creando esta conexión entre nosotros. Tal vez todo tiene un propósito que no entendemos inmediatamente». Carlos tomó su mano con ternura.
Ruth, quiero que vengas a vivir conmigo cuando salgas del hospital. Ella negó con la cabeza inmediatamente. Carlos, eso es muy generoso, pero no puedo ser una carga para ti. Ya has hecho demasiado pagando mis gastos médicos. No serías una carga. Serías una bendición. Tengo 76 años. Necesito cuidado médico regular. Y mis antiguos estudiantes eventualmente me encontrarán, y no quiero que sus problemas se conviertan en tus problemas. Ruth, escúchame. Carlos se inclinó hacia adelante mirándola, directamente a los ojos. Hace 25 años me salvaste la vida, pero me salvaste de algo más que ahogamiento. Me salvaste de la desesperación de la sensación de que no le importaba a nadie en el mundo. Se detuvo reuniendo sus pensamientos. Después de ese día, cada vez que enfrentaba dificultades, recordaba a la mujer que me había salvado sin conocerme, sin esperar nada a cambio. Esa memoria me ayudó a creer en la bondad humana, incluso en los momentos más oscuros. Carlos, no he terminado. Ese día en el río no fue un accidente para mí. Yo quería que el hielo se rompiera. Era un niño de 10 años que se sentía tan solo y tan invisible, que pensó que tal vez, si algo malo le pasaba, sus padres finalmente notarían que existía. Ruth jadeó suavemente, comprendiendo por primera vez la verdadera profundidad de lo que había sucedido ese día. Pero cuando realmente caí en el agua, cuando enfrenté la muerte real, me di cuenta de que quería vivir. Y cuando me salvaste, cuando me mostraste que había bondad y compasión en el mundo, me diste una razón para seguir adelante. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de ambos ahora. Durante estos 25 años he tenido una carrera exitosa. He ayudado a otras personas a través de mi trabajo en servicios sociales. He construido una buena vida. Todo porque tú me salvaste no solo del río, sino de la desesperación. Pero eso fue hace mucho tiempo. No, Ruth. Eso fue ayer. Eso fue esta mañana cuando te vi caer en el hielo. El círculo se ha cerrado. Ahora es mi turno de salvarte a ti. Durante los días siguientes, Ruth se mostró obstinada en su rechazo a la oferta de Carlos. A pesar de las conversaciones diarias, donde él trataba gentilmente de persuadirla, ella insistía en que encontraría otra solución, que no lo involucrara a él más de lo que ya estaba involucrado. «Será mejor para todos si voy al hogar para ancianos que sugiere el hospital», insistía, aunque Carlos podía ver el miedo en sus ojos cuando hablaba de esa posibilidad. «Estaré con personas de mi edad, tendré atención médica profesional y no seré una carga para nadie». «Ruth, déjame visitarte ese lugar primero», propuso Carlos finalmente. «Si realmente es un buen sitio, apoyaré tu decisión. Pero si no lo es...» «Está bien», accedió ella con renuencia. «Pero prométeme que serás honesto sobre lo que veas. No solo me dirás lo que piensas que quiero escuchar». El hogar de ancianos San José estaba ubicado en las afueras de una ciudad industrial a 2 horas de camino del pueblo. Era un edificio de concreto gris de 3 pisos que se alzaba como una prisión entre un estacionamiento lleno de baches y un terreno baldío cubierto de maleza. El olor que golpeó a Carlos cuando entró fue una mezcla asfixiante de desinfectante industrial, comida recalentada y algo más sutil, pero más perturbador, el olor de la desesperanza humana. La directora, una mujer robusta de 50 años, llamada Dolores Méndez, con una sonrisa profesional que no alcanzaba sus ojos, lo recibió en una oficina que trataba de parecer acogedora, con fotografías falsamente alegres de residentes participando en actividades, pero que no lograba ocultar la realidad institucional del lugar. El Hogar San José es una de las mejores facilidades para el cuidado de ancianos en la región, explicó con el entusiasmo ensayado de alguien que ha dado la misma presentación cientos de veces. Nuestros residentes reciben 3 comidas nutritivas al día, atención médica básica, actividades recreativas programadas
y cuidado las 24 horas del día. ¿Puedo ver las instalaciones?, preguntó Carlos. Por supuesto. El recorrido fue desalentador. La sala común principal estaba llena de ancianos sentados en sillas de plástico naranja, la mayoría mirando una televisión que transmitía programas de variedades con el volumen demasiado alto. Algunos residentes parecían perdidos en sus propios mundos, murmurando para sí mismos o simplemente mirando al vacío con ojos que habían perdido toda chispa de vida. Una mujer que parecía tener aproximadamente la edad de Ruth le llamó particularmente la atención. Estaba sentada junto a una ventana, sus manos arrugadas, aferradas a una fotografía descolorida, sus ojos completamente vacíos, como si hubiera perdido toda conexión con el mundo exterior. ¿Cuánto tiempo lleva aquí, doña Carmen?, preguntó Carlos señalando hacia la mujer. Oh, tal vez 3 años, respondió la directora con indiferencia casual. Llegó muy activa, siempre hablando de sus días como costurera, mostrándonos fotos de los vestidos que había hecho. Pero ya sabe cómo es esto. Se adaptan al ritmo de vida aquí. ¿O qué? Bueno, algunos se adaptan mejor que otros al cambio de estilo de vida. Los más resilientes prosperan en nuestro ambiente estructurado. Pero Carlos podía ver claramente que lo que la directora eufemísticamente llamaba adaptación era en realidad la muerte gradual del espíritu humano. Los residentes no estaban viviendo, estaban siendo almacenados eficientemente hasta que la muerte natural llegara a reclamarlos. Las habitaciones eran pequeñas y estériles con paredes beige y muebles de institución que parecían diseñados más para facilitar la limpieza que para proporcionar comodidad. Cada habitación tenía 2 camas separadas por una cortina delgada, eliminando cualquier posibilidad de privacidad real. ¿Qué tipo de actividades ofrecen?, preguntó Carlos, mientras observaba a un grupo de residentes sentados en círculo, aparentemente participando en lo que la directora describió como terapia recreativa, pero que parecía más bien una forma de mantenerlos ocupados y callados. Tenemos bingo los martes, sesiones de música los jueves y actividades de manualidades los sábados. También organizamos paseos ocasionales al jardín cuando el clima lo permite. ¿Y si alguien quiere hacer algo diferente? ¿Tener visitantes? ¿Salir del edificio? Bueno, tenemos políticas estrictas sobre las visitas para proteger la seguridad y el bienestar de nuestros residentes. Y las salidas deben ser aprobadas previamente y supervisadas por personal autorizado. Carlos se dio cuenta de que estaba viendo una versión civilizada y legal de una prisión donde los ancianos eran confinados para su propio bien y gradualmente despojados de su autonomía, dignidad y conexión con el mundo exterior. En el comedor observó la hora de la cena. Los residentes se sentaban en mesas largas comiendo en silencio, una comida que parecía nutritiva, pero completamente sin sabor. No había conversación, no había risa, no había ningún signo de la vitalidad humana que debería caracterizar, incluso, a las comunidades de ancianos. ¿Cuál es la política sobre pertenencias personales?, preguntó. Los residentes pueden traer algunas posesiones pequeñas, pero tenemos reglas estrictas sobre lo que está permitido por razones de seguridad y espacio. Recomendamos que las familias guarden la mayoría de los objetos sentimentales en casa. Para cuando Carlos terminó el recorrido se sentía físicamente enfermo. La idea de que Ruth, una mujer que había dedicado su vida a nutrir la mente y el espíritu de los niños, terminara en un lugar donde su propio espíritu sería lentamente extinguido, era absolutamente intolerable. Esa noche Carlos regresó al hospital con una determinación férrea. Encontró a Ruth leyendo un libro que él le había traído el día anterior, sus gafas de lectura resbalándose por su nariz mientras se concentraba en las páginas. ¿Cómo estuvo tu visita al hogar?, preguntó sin levantar la vista del libro, aunque Carlos pudo detectar la tensión en su voz. Ruth, no puedes ir allí.
Finalmente levantó la vista estudiando su rostro. ¿Tan malo es? Es un lugar donde las personas van a esperar la muerte, no a vivir con dignidad. Es un almacén humano donde la individualidad y el espíritu se marchitan gradualmente, hasta desaparecer. Ruth cerró el libro lentamente sus ojos, llenándose de una tristeza resignada. Carlos, a mi edad tal vez, esa sea la única opción realista. No puedo seguir siendo una carga para otras personas. Escúchame cuidadosamente, dijo Carlos acercando su silla a la cama y tomando las manos de Ruth entre las suyas. Tienes dos opciones. Puedes ir a ese lugar horrible y dejar que tu espíritu muera lentamente mientras esperas el final. O puedes venir conmigo y continuar viviendo, continuar teniendo un propósito, continuar siendo la persona extraordinaria que has sido durante toda tu vida. Pero Carlos, soy una anciana con necesidades médicas y sin recursos económicos. Y mis antiguos estudiantes. Ruth, durante esta semana he tenido tiempo de pensar mucho. He pensado en el propósito, en el significado, en lo que realmente importa. En la vida. Se levantó y comenzó a caminar por la pequeña habitación, organizando sus pensamientos. Tengo una casa grande que heredé de mis padres. Tiene 4 habitaciones, 3 baños, un jardín hermoso y más espacio del que una persona soltera necesita. Está prácticamente vacía, excepto por mis pocas pertenencias. ¡Carlos! Tengo un trabajo estable que me paga bien, pero que a menudo se siente vacío porque vuelvo cada noche a una casa silenciosa, donde no tengo a nadie con quien compartir las experiencias del día, nadie que se interese genuinamente por lo que hago o pienso. Se detuvo frente a la ventana mirando hacia las luces de la ciudad. He estado pensando que tal vez el problema no es que tú necesites mi ayuda. Tal vez el problema es que yo necesito la tuya. Ruth lo miró con confusión. ¿Qué quieres decir? ¿Qué pasaría si en lugar de verte como alguien que necesita cuidado, te viera como alguien que puede enriquecer mi vida? ¿Qué pasaría si en lugar de preocuparnos por tus antiguos estudiantes que vienen a buscarte, los viéramos como una oportunidad de crear una red de apoyo comunitario? No entiendo. Carlos regresó a su silla, sus ojos brillando con una emoción creciente, mientras la idea tomaba forma completamente en su mente. Ruth, durante todos estos años, has ayudado a personas individualmente usando tus propios recursos limitados. Pero, ¿qué pasaría si pudiéramos crear algo más grande? ¿Qué pasaría si pudiéramos usar tu sabiduría y experiencia combinadas con recursos más substanciales para ayudar a más personas de manera más efectiva? ¿A qué te refieres específicamente? Estoy pensando en convertir parte de mi casa en un tipo de centro de apoyo informal. Un lugar donde tus antiguos estudiantes puedan venir, no solo a buscar ayuda económica de emergencia, sino a recibir consejos, conexiones laborales, apoyo emocional. Un lugar donde puedan contribuir también, donde puedan sentirse útiles y valorados, en lugar de simplemente dependientes. Ruth se quedó en silencio por un largo momento procesando la idea. «Y tú serías el corazón de eso», continuó Carlos. «No como una anciana necesitada, sino como la mentora experimentada que has sido siempre. La diferencia sería que tendrías los recursos y el apoyo para hacerlo de manera sostenible, sin sacrificar tu propia seguridad y bienestar». «Carlos, eso suena hermoso, pero ¿es realista? ¿Realmente quieres tener tu casa llena de personas con problemas?» Ruth, mi casa está llena de silencio y vacío ahora. Prefiero que esté llena de vida humana, incluso si esa vida viene con complicaciones. Los ojos de Ruth se llenaron de lágrimas, pero por primera vez desde que Carlos la conocía, parecían ser lágrimas de esperanza en lugar de tristeza. ¿Realmente lo dices en serio? Completamente en serio. Pero hay una condición. ¿Cuál? Tienes que prometerme que si alguna vez te sientes infeliz,
Si alguna vez decides que prefieres otro arreglo, me lo dirás inmediatamente. Esto tiene que funcionar para ambos, o no funcionará en absoluto». Ruth cerró los ojos, y Carlos pudo ver que estaba luchando contra años de condicionamiento, que le decían que no merecía bondad, que no debía ser una carga, que debía conformarse con menos de lo que necesitaba para ser verdaderamente feliz. Finalmente abrió los ojos y miró directamente a Carlos. «¿Puedo pensarlo durante la noche?» «Por supuesto. Pero Ruth, recuerda esto, hace 25 años tú me salvaste sin conocerme, sin saber si merecía ser salvado, sin esperar nada a cambio. Todo lo que te pido es que me permitas devolverte ese favor». A la mañana siguiente, cuando Carlos llegó al hospital con un ramo de flores frescas del mercado del pueblo, encontró a Ruth sentada en la silla junto a la ventana, completamente vestida y con una expresión determinada en el rostro que no había visto antes. «Carlos», dijo sin preámbulos en cuanto él entró en la habitación, «acepto tu oferta». Él se detuvo en seco, las flores todavía en sus manos. «¿En serio? Pero con mis propias condiciones», continuó su voz ganando fuerza. «Primera, contribuiré financieramente todo lo que pueda con mi pensión. Segunda, ayudaré con las tareas domésticas en la medida de mis capacidades físicas. Tercera, si alguna vez sientes que esto no está funcionando, me lo dirás inmediatamente sin preocuparte por herir mis sentimientos». Carlos sonrió más ampliamente de lo que había sonreído en años. «Acepto todas tus condiciones». «Y cuarta», añadió Ruth con una pequeña sonrisa traviesa, «tienes que dejarme cocinar para ti. He estado comiendo comida de hospital durante una semana y estoy desesperada por preparar una comida real». «Especialmente acepto esa condición». Los siguientes días pasaron en un torbellino de preparaciones. Carlos trabajó para preparar la habitación del primer piso de su casa para Ruth, instalando una barra de seguridad en el baño, comprando muebles cómodos y llenando el espacio con libros, plantas y pequeños toques que pensó que ella podría apreciar. Mientras tanto, Ruth fue dada de alta del hospital con instrucciones estrictas sobre fisioterapia y cuidado de la cadera, pero con un pronóstico optimista para una recuperación completa. Los doctores estaban impresionados por su mejora, que atribuían en gran parte al apoyo emocional que había recibido. «Es notable cómo el bienestar emocional afecta la curación física», comentó la doctora Herrera a Carlos mientras firmaba los papeles de alta. «Ruth ha mostrado una mejora mucho más rápida de lo que esperábamos para alguien de su edad». «El poder de saber que alguien se preocupa por ti», respondió Carlos. «Exactamente. Ha tenido suerte de tenerlo a usted». «Creo que soy yo quien ha tenido suerte». La casa de Carlos estaba ubicada en un barrio tranquilo en las afueras del pueblo, rodeada de árboles maduros y jardines bien cuidados. Era una casa de 2 pisos de estilo colonial que había pertenecido a su familia durante 3 generaciones, con techos altos, suelos de madera original y ventanas grandes que llenaban los espacios de luz natural. Cuando llegaron esa primera tarde, Carlos llevó las pocas pertenencias de Ruth, una maleta pequeña con ropa, una caja de libros y algunas fotografías, a la habitación que había preparado para ella. La habitación tenía vista al jardín trasero, donde los árboles frutales estaban comenzando a mostrar los primeros signos de la primavera que se acercaba. «Carlos, es hermosa», susurró Ruth, sus ojos llenándose de lágrimas mientras exploraba el espacio. «No puedo creer que esto sea para mí». «Es tu hogar ahora», dijo él simplemente, «por el tiempo que quieras que lo sea». Esa primera noche cenaron, juntos en la cocina grande, compartiendo una comida simple que Ruth había insistido en preparar, a pesar de las protestas de Carlos sobre que debía descansar. Era pasta con una salsa de tomate que ella había hecho desde cero, pero que sabía mejor que cualquier comida de restaurante que él hubiera probado. «Ruth», dijo mientras comían, «tengo que contarte algo sobre lo que he descubierto durante mis investigaciones en el pueblo». Ella lo miró con curiosidad, tenedor suspendido a medio camino hacia su boca.
La gente no te ha olvidado. De hecho, cuando empecé a preguntar sobre ti, las reacciones fueron inmediatas y poderosas. Todos tienen historias sobre cómo cambiaste sus vidas. Carlos, no, déjame terminar. He hablado con María de la panadería, Roberto de la ferretería, Ana la contadora, docenas de personas. Todos tienen la misma historia. Ruth Delgado. Les cambió la vida, les dio esperanza, les ayudó cuando más lo necesitaban. Ruth bajó el tenedor, sus ojos llenándose de emoción. El problema es que cuando te jubilaste te volviste tan silenciosa, tan invisible, que la gente asumió que querías privacidad. No sabían que estabas luchando financieramente. No sabían que necesitabas ayuda. No quería ser una carga, lo sé. Pero Ruth, creo que ha llegado el momento de que la comunidad tenga la oportunidad de devolverte lo que les diste durante todos esos años. Durante las siguientes semanas, mientras Ruth se recuperaba gradualmente y se adaptaba a su nuevo hogar, Carlos comenzó discretamente a contactar a las personas que había conocido durante su investigación, no para pedir dinero o favores, sino para informarles sobre la situación de Ruth y darles la oportunidad de expresar su gratitud si así lo deseaban. Las respuestas fueron inmediatas y abrumadoras. María de la panadería comenzó a enviar pan, fresco cada miércoles. «Es lo mínimo que puedo hacer», insistía cuando Carlos trataba de pagar. «La señorita Ruth me enseñó a leer. Sin ella no tendría este negocio». Roberto de la ferretería aparecía cada sábado por la mañana para hacer pequeñas reparaciones en la casa, rechazando categóricamente cualquier pago. «La señorita Ruth me mantuvo en la escuela cuando yo quería abandonar», explicaba. «Le debo mi educación». Dr. Eduardo Ramírez, ahora un médico prominente en la ciudad capital, condujo 2 horas cada mes para hacer chequeos médicos gratuitos a Ruth. Ella me prestó dinero para los exámenes de admisión a la universidad. Le contó a Carlos. Sin eso nunca habría podido estudiar medicina. Lentamente, una red de apoyo se formó alrededor de Ruth, no basada en caridad o lástima, sino en gratitud, genuina y amor. Antiguos estudiantes que ahora eran profesionales exitosos, padres de familia que recordaban cómo Ruth había ayudado a sus hijos comerciantes que habían sido beneficiados por su bondad durante años. Todos querían contribuir, de alguna manera. Lo que comenzó como visitas ocasionales de antiguos estudiantes, gradualmente se convirtió en algo más organizado y significativo. Carlos y Ruth transformaron la sala de estar grande en un espacio acogedor, donde las personas podían reunirse, no solo para buscar ayuda, sino para dar apoyo mutuo y consejo. Los martes por la tarde se convirtieron en horas de oficina, informales, donde cualquier antiguo estudiante de Ruth podía venir a hablar sobre sus problemas, buscar consejos sobre trabajo o simplemente sentarse y recordar viejos tiempos. Ruth, sentada en su silla favorita junto a la ventana, se convertía nuevamente en lo que siempre había sido, una mentora sabia y compasiva. Pero la diferencia ahora era que no estaba sola en sus esfuerzos. Carlos había establecido un pequeño fondo de emergencia para ayudar con crisis genuinas y otros antiguos estudiantes exitosos contribuían regularmente. Más importante aún, se había creado una red donde las personas se ayudaban entre sí. Miguel Santos, que había luchado con el alcoholismo durante años, encontró trabajo en el negocio de construcción de otro ex estudiante de Ruth. Carmen Vega, madre soltera con 3 hijos, recibió cuidado infantil gratuito de otras mujeres del grupo, mientras estudiaba enfermería por las noches. José Morales, que había estado en prisión por errores de juventud, encontró un mentor en un abogado exitoso que también había sido estudiante de Ruth. «Es como magia», le dijo Ruth a Carlos una noche mientras cenaban. «Es como si todas las semillas que planté durante años finalmente estuvieran floreciendo al mismo tiempo». «No es magia», respondió Carlos. «Es el resultado natural de décadas de amor y dedicación.
Solo necesitaba el momento correcto y las circunstancias adecuadas para manifestarse. Pero no todas las visitas eran fáciles. Algunos antiguos estudiantes llegaban con problemas profundos, adicciones severas, problemas mentales, situaciones familiares disfuncionales que no podían resolverse con consejos simples o ayuda financiera pequeña. Carlos a veces se preocupaba de que Ruth se estuviera sobrecargando emocionalmente. ¿No es demasiado para ti?, le preguntó una noche después de una visita particularmente difícil de una mujer joven que había caído en las drogas y había perdido la custodia de sus hijos. «¡Carlos!». Ruth lo miró con ojos que brillaban con una luz que él no había visto antes. «Durante los últimos años me he sentido inútil, como si mi vida hubiera perdido todo propósito. Ahora, por primera vez desde que me jubilé, siento que vuelvo a tener significado. Pero es emocionalmente agotador. La vida vale la pena vivir precisamente porque es emocionalmente intensa. Prefiero sentir dolor por las personas que amo que no sentir nada en absoluto». Mientras la primavera se convertía en verano, algo inesperado comenzó a suceder. Las historias sobre lo que Ruth y Carlos estaban haciendo comenzaron a extenderse más allá del círculo inmediato de antiguos estudiantes. El periódico local envió a una reportera para escribir un artículo sobre la maestra jubilada que continúa cambiando vidas. El artículo, titulado «El ángel silencioso de nuestro pueblo», desató una respuesta emocional masiva. Personas que ni siquiera habían sido estudiantes de Ruth comenzaron a contactar a Carlos queriendo contribuir al Fondo Ruth Delgado, que había sido establecido para ayudar a antiguos estudiantes en crisis. Pero la respuesta más significativa vino de una fuente completamente inesperada. Un día de julio, un automóvil negro elegante se detuvo frente a la casa. Una mujer de unos 40 años elegantemente vestida salió y caminó nerviosamente hacia la puerta principal. Cuando Carlos abrió, se encontró cara a cara con alguien que reconoció inmediatamente de las noticias, Elena Vázquez, la alcaldesa de la ciudad capital. «¿Señor Mendoza?». Su voz era temblorosa, cargada de emoción. «Soy Elena Vázquez. Leí el artículo sobre Ruth Delgado en el periódico. ¿Está ella aquí? ¿Podría hablar con ella?». «Por supuesto. Puedo preguntar...». «Ella fue mi maestra de 5º grado. Hace 30 años. Carlos la llevó a la sala donde Ruth estaba leyendo como siempre junto a la ventana. Cuando Ruth levantó la vista y vio a Elena, su rostro se iluminó con reconocimiento inmediato. «Elena, Dios mío, Elena Ruiz. Vázquez ahora, señorita Ruth. Me casé». Elena se acercó tímidamente como si volviera a ser la niña de 10 años que había sido en el aula de Ruth. «Por supuesto, he visto tu nombre en las noticias. Eres la alcaldesa. Estoy tan orgullosa de ti». Elena se arrodilló junto a la silla de Ruth, lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. «Señorita Ruth, nunca pude agradecerle por lo que hizo por mí». «¿Qué hice, querida?». «Solo recuerdo a una niña muy inteligente que siempre terminaba sus tareas. ¿Recuerda cuando mi padre perdió su trabajo en la fábrica? Yo tenía 10 años y mis padres hablaban de mudarme con mis abuelos al campo porque no podían mantenerme. Usted vino a nuestra casa». Ruth asintió lentamente, los recuerdos regresando. «Usted convenció a mis padres de que me mantuvieran en la escuela. Les dijo que yo tenía potencial especial, que sería un desperdicio interrumpir mi educación. Luego organizó un programa donde yo podía ayudar en la escuela después de clases, y usted me pagaba lo suficiente para que mi familia pudiera pagar la renta. Recuerdo ahora. Eras tan responsable, tan madura para tu edad». Pero eso no fue todo. Cuando llegó el momento de aplicar para la universidad, usted me ayudó con todos los formularios, me prestó dinero para las tasas de aplicación, incluso me llevó personalmente a las entrevistas porque mis padres no tenían automóvil. Elena tomó las manos de Ruth entre las suyas.
Sin usted habría terminado trabajando en las granjas, probablemente casada a los 18 sin educación, sin opciones. En lugar de eso fui a la universidad con una beca completa, estudié ciencias políticas, construí una carrera en servicio público. Todo porque usted vio potencial en mí y se negó a dejar que ese potencial se desperdiciara. Ruth escuchaba con lágrimas en los ojos, claramente emocionada, pero también sorprendida por el impacto que había tenido. Elena, yo solo hice lo que cualquier maestra habría hecho. No, señorita Ruth. Usted hizo lo que solo una persona extraordinaria habría hecho. Y cuando leí en el periódico sobre sus circunstancias actuales, sobre cómo había estado luchando financieramente mientras continuaba ayudando a otros, me rompió el corazón. Elena se levantó y se dirigió a Carlos. Señor Mendoza, he venido aquí hoy con una propuesta formal de la ciudad. Queremos establecer la beca Ruth Delgado para estudiantes necesitados de la región. El fondo inicial será de 100.000 euros, con contribuciones anuales adicionales. Carlos se quedó sin aliento. Pero eso no es todo. También queremos nombrar la nueva biblioteca pública en honor a Ruth. Y queremos establecer un programa formal de mentores, donde maestros jubilados como Ruth puedan continuar ayudando a jóvenes en riesgo. Ruth se había quedado completamente sin palabras, las lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas. Además, continuó Elena, he estado en contacto con otros funcionarios electos de la región que también fueron estudiantes suyos. Estamos organizando una ceremonia oficial de reconocimiento el próximo mes. Queremos que toda la región sepa lo que usted ha significado para todas nuestras vidas. El día de la ceremonia de reconocimiento amaneció brillante y claro, con ese tipo de luz dorada que hace que todo parezca posible. El evento se realizaría en el parque central del pueblo, bajo los árboles centenarios donde Ruth había caminado, durante décadas sin que nadie realmente la viera. Carlos ayudó a Ruth a vestirse con especial cuidado esa mañana. Ella había elegido un vestido azul que había pertenecido a su hermana, y él había insistido en comprarle zapatos nuevos y un chal hermoso para la ocasión. «Estoy nerviosa», admitió mientras se miraba en el espejo. «No estoy acostumbrada a ser el centro de atención». «Solo sé tú misma», le aconsejó Carlos. «Eso es todo lo que la gente quiere ver a la mujer que los amó cuando eran niños». Cuando llegaron al parque, Carlos se quedó asombrado. Había esperado una reunión pequeña, tal vez 50 personas. En su lugar encontraron cientos de individuos, de todas las edades llenando el espacio verde. Habían venido desde toda la región antiguos estudiantes que ahora eran doctores, abogados, maestros, comerciantes, padres de familia. Algunos habían viajado, desde otras ciudades e incluso otros países. Una plataforma temporal había sido instalada bajo el gran roble en el centro del parque. Cuando Elena ayudó a Ruth a subir al escenario, la multitud estalló en aplausos que duraron varios minutos. «Amigos», comenzó Elena cuando finalmente el aplauso se calmó. «Estamos aquí hoy para honrar a una mujer que dedicó su vida a plantar semillas de esperanza en los corazones de los niños. Durante 40 años, Ruth Delgado fue más que una maestra, fue una madre, una mentora, un ángel guardián para cientos de nosotros. Una por una las personas se acercaron al micrófono para compartir sus historias. Dr. Roberto Jiménez, ahora un cardiólogo respetado, contó cómo Ruth lo había mantenido en la escuela cuando su familia no podía permitirse continuar su educación. Ana Morales, la abogada exitosa, describió cómo Ruth la había salvado de una situación doméstica violenta y la había ayudado a encontrar su camino hacia la educación superior. Las historias continuaron durante más de una hora, cada una revelando otra faceta de la generosidad extraordinaria de Ruth. Niños que habían sido alimentados cuando llegaban a la escuela con hambre, familias que habían recibido ayuda durante crisis económicas,
estudiantes con dificultades de aprendizaje que habían sido pacientemente guiados hacia el éxito. Pero la historia más poderosa vino de una fuente inesperada. Miguel Santos, el CNCIA, hombre que había luchado con el alcoholismo y había encontrado trabajo a través de la red de apoyo de Ruth, se acercó al micrófono con manos temblorosas. «Mi nombre es Miguel Santos», comenzó con voz áspera. «Hace 6 meses era un alcohólico, sin hogar, que había perdido todo: mi familia, mi trabajo, mi dignidad. Había sido estudiante de la señorita Ruth cuando era niño, pero había desperdiciado todas las oportunidades que ella me había dado». Se detuvo para controlar su emoción. «Cuando llegué a su puerta, en enero, borracho y desesperado, esperaba que me cerrara la puerta en la cara. En lugar de eso, me invitó a entrar, me dio café y comida y me escuchó durante horas mientras le contaba todo lo que había hecho mal en mi vida». Miguel miró directamente a Ruth, que estaba sentada en la plataforma con lágrimas en los ojos. «No me dio dinero. No me dio lástima. Me dio algo mucho más valioso. Me recordó quién había sido antes de perderme a mí mismo. Y luego me ayudó a encontrar trabajo, a reconectar con mi familia, a reconstruir mi vida». Su voz se quebró completamente. «Hoy llevo 6 meses sobrio. Tengo trabajo. Mi hija volvió a hablarme. Todo porque una mujer de 76 años se negó a rendirse conmigo cuando yo ya me había rendido conmigo mismo». La multitud estaba completamente silenciosa, muchos llorando abiertamente. Finalmente fue el turno de Ruth para hablar. Elena la ayudó a acercarse al micrófono y durante un momento que pareció eterno, simplemente miró a la multitud de rostros que la observaban con amor y gratitud. «Durante los últimos meses», comenzó con voz temblorosa pero clara, «he aprendido algo sobre el propósito y el significado. Durante años después de jubilarme me sentí inútil, como si mi vida hubiera perdido todo valor. Me sentí invisible, olvidada, como si nada de lo que había hecho hubiera importado realmente». Se detuvo para secarse las lágrimas. «Pero hoy, viendo todos sus rostros, escuchando sus historias, me doy cuenta de que había estado equivocada. El amor que damos nunca se pierde. La bondad que mostramos a otros siempre regresa, aunque tome décadas y venga de maneras que nunca esperamos». Miró hacia donde Carlos estaba parado al lado del escenario, sonriéndole con una mezcla de orgullo y gratitud. «Hace 25 años salvé a un niño que se estaba ahogando en el río. No lo conocía, no sabía nada sobre él, pero estaba en peligro y necesitaba ayuda. Hace unos meses ese niño, ahora un hombre, me salvó cuando yo estaba ahogándome, en la desesperación y la soledad». Carlos se secó las lágrimas recordando ese día terrible y hermoso cuando todo cambió. «Lo que he aprendido es que todos estamos conectados por hilos invisibles de bondad y compasión. Cuando ayudamos a alguien, creamos ondas que se extienden mucho más allá de lo que podemos ver. Cuando amamos a un niño, ese amor se multiplica y regresa al mundo de maneras que nunca podríamos imaginar». Ruth miró a la multitud, su voz ganando fuerza. «Así que no estoy aquí hoy para ser honrada. Estoy aquí para honrarlos a ustedes, por tomar el amor que recibieron cuando eran niños y pasarlo a otros, por convertirse en las personas buenas y exitosas que siempre supe que podrían ser, por demostrarme que mi vida tuvo significado». La multitud se puso de pie en una ovación que duró 10 minutos completos. Cuando finalmente se calmó, Elena develó una placa de bronce que sería instalada permanentemente en el parque Ruth Delgado, maestra, mentora, madre del corazón, quien nos enseñó que el amor dado nunca se pierde, solo regresa multiplicado. Mientras la ceremonia llegaba a su fin y las personas comenzaron a dispersarse, muchas se acercaron a Ruth individualmente para abrazarla, agradecerle personalmente y prometerle que nunca volvería a estar sola o necesitada.
Carlos observaba desde cierta distancia su corazón, lleno de una alegría que nunca había experimentado antes. Pensó en el río helado de su infancia, en la mujer misteriosa que lo había salvado en la caída en el hielo, que había reunido sus vidas después de 25 años. Mientras ayudaba a Ruth a bajar de la plataforma, ella tomó su brazo y le susurró: «Carlos, ¿sabes qué es lo más extraordinario de todo esto? ¿Qué? Que comenzó con un simple acto de bondad entre extraños. Tú salvaste, me llevó a salvar a muchos otros y ellos están salvando a otros ahora. Es como un río de bondad que nunca se detiene. Y todo porque una mujer valiente decidió saltar a un río helado para salvar a un niño que no conocía». «No», sonrió Ruth. «Todo porque un hombre compasivo decidió detenerse cuando vio a una anciana caída en el hielo. El círculo está completo». «Carlos». «Pero es un círculo que nunca realmente se cierra. Sigue expandiéndose». Mientras caminaban hacia el automóvil, Carlos miró hacia atrás una vez más al parque lleno de personas que seguían abrazándose, llorando, riéndose y compartiendo historias. Entendió entonces que lo que había presenciado no era simplemente una ceremonia de reconocimiento. Era la manifestación visible del poder del amor humano para trascender el tiempo, las circunstancias, incluso la muerte. Ruth Delgado nunca más sería invisible. Su nombre viviría en la biblioteca, en el programa de becas, en las vidas de las cientos de personas que había tocado. Pero más importante, su ejemplo de bondad incondicional continuaría inspirando actos de compasión que se extenderían mucho más allá de su propia vida. Mientras conducían hacia casa en el silencio cómodo de dos personas que habían encontrado exactamente lo que necesitaban en la vida, Carlos pensó en algo que Ruth había dicho: «El amor que damos nunca se pierde». Ahora sabía que era verdad, y sabía que su propia vida cambiada para siempre por el amor de una extraña, hace 25 años, era prueba viviente de esa verdad eterna.